Esto es precioso, hermanos. El día de hoy vamos a tratar un asunto bien interesante que tiene que ver con, bueno, estamos hablando de los riesgos de la utilización de los dispositivos electrónicos y también el Internet, y que esto afecta al desarrollo psicológico, social y espiritual de nuestros niños. Pero, ¿cómo es esto? ¿Será que esto es muy nuevo? ¿Será que está ocurriendo desde hace poco o será que viene pasando desde hace mucho tiempo? Bueno, el Señor nos ha venido mostrando que alrededor de la historia de la humanidad es un factor permanente y que este factor permanente ha venido creciendo y ha venido evolucionando. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy, hermanos. Quiero mostrarles que esta idea de que cosas como los dispositivos electrónicos y como el Internet afectan a nuestros hijos, no es una idea nueva, sino es una idea que se vino gestando desde el mismo principio de la humanidad. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si Adán y Eva no tenían celulares, no tenían computadores, no habían inventado ni el teléfono, ni la rueda, no sabemos. Pero resulta que sí, hermanos, resulta que esto tiene un origen. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque conociendo el origen, entonces entenderemos que nada de esto que está sucediendo es casualidad y que en este contexto nuestras oraciones y nuestras acciones deben velar por el cuidado de nuestros hijos para que esta cadena que viene desde Génesis hasta ahora, en estos 6.000 años, no afecten en cierta manera, de una manera tan negativa a nuestros hijos. Voy a permitirme compartir pantalla, pero quiero pedirle al hermano Juan Carlos que por favor les compartas en el chat el bosquejo de esta charla, para que los hermanos vayan siguiendo las dos últimas paginitas de esta charla que tuvimos. Esta es la segunda parte, hace 8 días tuvimos la primera parte. Entonces les voy a compartir, hermanos, esta parte de la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí. Creo que ahí ya la están viendo, ¿sí, hermano Juan Carlos? Amén. Amén. Vamos, le puse como título a esto, Origen de la tecnología según la Biblia. Los hermanos dirán, pero este hermano está loco o qué, ¿cómo así que tecnología según la Biblia? Bueno, vamos a ver el Señor que nos habla el día de hoy. Vamos a mirar primero que todo el origen del hombre. Para poder entender el origen de la tecnología tenemos que entender si proviene de Dios o no proviene de Dios o de quién proviene. Entonces en Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio unos poderes especiales, le dio un poder especial. Primero dijo, hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza. Esto quiere decir que esta nueva criatura que Dios iba a hacer, Él ya había hecho los cielos, ya había hecho la tierra, ya había hecho los mares, había reorganizado todo el planeta para darle un lugar seguro al hombre. Y entonces dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza, ustedes se dan cuenta que después del punto y coma, certifica en esta segunda parte de la oración diciendo, ejerzan dominio sobre los peces del mar. Le da el poder sobre los peces del mar y sobre toda vida que se halle en el mar, sobre todas las aves de los cielos, esto es el gobierno de los aires, sobre todo el ganado, quiere decir que le da potestad y gobierno sobre todas las bestias del campo y el ganado, y sobre todo aquello que se arrastra sobre la tierra. Prácticamente le dio el poder y la autoridad y el dominio sobre todo lo que hay en la tierra, en el mar y en los aires. Bien importante esta parte para lo que vamos a mirar ahorita más adelante. Génesis 2, del 8 al 9 dice, luego dijo Jehová, dijo el Señor, vamos a plantar un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea que diseñó un lugar especial, en medio de todo lo que él había creado, diseñó un lugar muy especial llamado Edén, y allí colocó al hombre. E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento
del bien y del mal. Entonces acá el Señor pone al hombre en Edén y hay dos asuntos bien importantes en ese Edén. Dos asuntos decisivos en la vida del ser humano. Y es que, primero que todo, tiene todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Quiere decir que le da una gran variedad de posibilidades para que este hombre tenga un sustento. El comer, cuando hablamos del comer estamos hablando de que el Señor conocía la necesidad del hombre al venir a la tierra y Él dijo, es necesario que el hombre coma, que se alimente y que esté bien alimentado. Por tanto, hizo todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Quería decir que cuando el hombre, Adán y Eva estaban por el Edén, iban caminando y lo único que encontraban era una cantidad de maravillas agradables, exquisitas. Por todos lados donde recorrían podían echar mano y comer. Y había un árbol especial. Más bien habían dos árboles especiales, porque los nombra después de decir que todo árbol agradable a la vista, luego los nombra. Dijo también el árbol de la vida en medio del huerto. O sea que el Señor dice, aquí hay de todo árbol agradable para comer, pero también está el árbol de la vida. Quiere decir que los árboles que estaban agradables a la vista y buenos para comer, le iban a alimentar una parte de él. Pero este árbol de la vida definitivamente iba a ser decisivo en la vida del hombre. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, entonces la vida divina hubiese entrado en él para satisfacer todas sus necesidades. En ese hombre tripartito que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese hombre corporal, ese hombre psicológico, almático, y ese hombre espiritual iban a ser completamente nutridos. Pero también hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal, hacen parte de un solo árbol. El conocimiento del bien y del mal, Dios le dice a Adán y a Eva que no coman de él porque ciertamente si comen de este árbol, morirán. Vemos entonces en Génesis 2:9, dice también, no está aquí, pero dice que Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable también, ¿cierto? Agradable y bueno para comer. Y mire lo que dice en Génesis 22. De la costilla que Jehová Dios, perdone que ahí me quedó Dios en minúscula, pero es con mayúscula, qué pena, había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. O sea que aquí ya tenemos un origen perfecto. Tenemos al hombre, a la mujer en el Edén, al oriente, ¿cierto? Al oriente del planeta Tierra. Hay un lugar especial que él seleccionó para esto, para dar nacimiento a toda una creación de seres humanos que iban a venir a poblar toda la Tierra, con un dominio específico sobre los aires, sobre los mares y sobre la tierra, con una satisfacción completa de todas sus necesidades al tener todo árbol agradable para comer, ¿cierto? Y vamos a ver entonces qué viene después. El acto fatídico. Es el nombre que le puse porque a partir de este acto empieza a desmoronarse, empieza a trastabillarse todo eso tan bonito que veníamos contando hace un momento. Resulta que cuando la mujer, un día de esos, estaba paseando, viendo todos los árboles y todo lo que, las maravillas que Dios había construido para ellos, vio que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno para comer. Pasó por ahí y vio que era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos. Todos sabemos esta historia, sabemos que la mujer sostiene una conversación con la serpiente, quien es Satanás mismo. Satanás mismo se acerca a la mujer porque él dice, no es posible que Dios haya creado unas criaturas tan perfectas y con tanto poder. Yo tengo que trastabillar este plan. Tengo que meterme en este plan y dañarlo. Esta criatura no puede ser superior a mí. Y engaña a la mujer, así que ella, después de ese engaño, ve que el árbol era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Ojo con esto, hermanos. Árbol deseable para alcanzar sabiduría. Eso fue lo que le vendió, la idea que le vendió Satanás. Y vamos a mirar si era cierto o no era cierto. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido con ella y él comió. ¿Qué es lo primero que sucede después de haber comido este fruto? Entonces sus ojos
fueron abiertos y ambos conocieron que estaban desnudos. Este es un acto inicial del cambio que tuvo la creación inicial hasta ese momento. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, ellos ya estaban desnudos y caminaban libremente por el jardín del Edén, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Como cuando uno tiene un bebé de 2 años que anda por la casa tranquilamente desnudo sin ningún problema. Eran 2 seres perfectos que Dios había creado. Y Él les dijo, no coman de ese árbol. Ciertamente el día que coman de ese árbol morirán. Pero aquí lo primero que vemos es que no murieron, sino que sus ojos fueron abiertos. Y al ser abiertos sus ojos, lo primero que ellos se dan cuenta es que están desnudos. Se dan cuenta de su piel, se dan cuenta de su condición y se avergüenzan. Luego cosen hojas y se esconden de la presencia del Señor. Es lo segundo que pasa. Quiere decir que al comer de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, sencillamente algo sucede en su interior, en ese ser tripartito, algo sucede dentro de él, algo entra, algo es inyectado. La muerte misma es inyectada, pero al mismo tiempo sus ojos son abiertos y empiezan a conocer el bien y el mal. Antes eran sabios. Solamente a un hombre con sabiduría se le permitiría tener el gobierno sobre los aires, sobre los mares y sobre la tierra. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Adán fue cuidar, labrar la tierra antes de que tuviera Eva. Antes de que llegara Eva, Adán labraba, cuidaba la tierra y hasta le puso el nombre a todos los animales, ¿verdad? Una gran misión que tuvo Adán antes de llegar Eva. Pero ¿qué sucede? Después de que ellos abren sus ojos, la vida cambia, porque ellos empiezan a sentir unas necesidades. Lo primero que hacen es que se cubren su cuerpo cosiendo hojas de higuera. Pero vamos a ver lo terrible, por qué es un acto fatídico, esto que sucedió, porque fue una escena fatídica. Resulta que el Señor, cuando viene y pregunta por Adán y por Eva, ellos estaban escondidos y los cuestiona y les pregunta qué sucedió, qué fue lo que pasó con ustedes, por qué se esconden de mí. Ellos sintieron vergüenza y entonces al Señor, porque esa creación tan perfecta que había realizado se había vuelto imperfecta, finita. La muerte había entrado en ella. Y por cuestión de ellos, todos empezaron a ser sentenciados en cierta manera. Entonces primero llama a la mujer y entonces le dice que va a ser sentenciada dándole dolores de parto por el resto de su vida. Y a la serpiente también le da una maldición y le dice que todos los animales van a ser malditos por culpa de ella. Pero cuando llega el hombre, que es el punto al que quiero llegar, hermanos, ustedes pueden leer Génesis y hacer este análisis a la luz del Espíritu, pero cuando llega al hombre, cuando llega al versículo 17, le dice a Adán, que fue su primera creación, le dice, fue la creación como hombre, fue el primero y luego edifica a la mujer, ya lo vimos anteriormente, y le dice, Adán, por cuanto tú escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa. Y aquí es algo completamente diferente a lo que Dios había hecho antes. Cuando Él termina la creación, en esos 6 días que Él termina la creación, antes de terminar cada cosa, Él bendice y lo ve bueno. Lo ve bueno y lo bendice. Pero aquí cambian las cosas. Porque por culpa de la desobediencia de Adán, por no haber consultado con el Señor antes de haber probado el fruto del conocimiento del bien y del mal. Esto es, antes de haber tomado una decisión, tenía que haberle consultado a él. Eva también, juntos tenían que haberse comunicado y haber consultado con el Señor. Se dejaron llevar por sus instintos. ¿Y qué sucede? Que hay una repercusión de esta desobediencia y es que la tierra queda maldita. Lo que era bendito pasa a ser maldito por el Dios que lo creó. Quiere decir que la composición, la genética del planeta cambia completamente y todo lo que hay en él.
Y por eso dice, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Antes de este acto, era posible que la tierra fuera un poco más agradecida, más fructífera, y al hombre no debía hacer casi que ningún esfuerzo, debía cuidar la tierra, pero no debía fatigarse para comer de ella. Ya nos dimos cuenta en el versículo anterior que la forma en que Dios le presenta los árboles es que son deseables que son deseables y que pueden comer de todos ellos. Pero en este caso la tierra empieza a convertirse en un problema para ellos, porque con fatiga tiene que empezar a comer de ella todos los días de su vida. Entonces vemos cómo en esta gráfica Adán y Eva son colocados en Edén. La parte azul sería Dios mismo que estaba con ellos dentro del jardín del Edén, siendo su protección, su compañía. Absolutamente todo lo que ellos necesitaban, Dios lo proveía. En este círculo de color un poco café y verde, tenemos que pues es todo el sustento que Dios les da a ellos, los árboles que podían comer, el agua que había de beber. Y en medio de ese huerto del Edén están ellos, completamente protegidos. Dense cuenta cómo Dios es tan cuidadoso con Adán y Eva y les dice, tranquilos, yo me voy a ocupar de ustedes y les voy a dar absolutamente todo lo que necesitan. Yo lo único que necesito es que ustedes se alimenten de la vida, no es más. Alarguen su mano y tomen del árbol de la vida. Pero por esta desobediencia, Dios tiene que tomar una decisión. Y es que después de que maldice la tierra y la tierra queda maldita, ellos tienen que ser expulsados del jardín del Edén. Y al ser expulsados del jardín del Edén, pues esta comunidad de hombres y mujeres tienen que empezar a conformar pequeñas comunidades y vivir de otra manera, fuera de la protección de Dios. Sin embargo, no fueron completamente abandonados. Todos sabemos que Dios después perdona a Adán y forma un pueblo de él, que es el pueblo de Israel. Pero miren lo que le sucede a la otra parte. Miren los efectos dominó que trajeron consigo la desobediencia de Adán y de Eva. Adán y Eva, después de que son expulsados del Edén, tienen dos hijos, tienen a Abel y tienen a Caín. Y miren lo primero que pasa aquí, Génesis 4:8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Terrible, ¿no? Vemos cómo este acto fatídico trae unas consecuencias, comprobando que la muerte sí había quedado inyectada en la humanidad. Y lo primero que produce es que uno de ellos, uno de sus hijos, mate al otro. Y por esta causa, entonces Dios en Génesis 4:11 le dice a Caín, ahora pues, maldito eres tú de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Nuevamente Dios maldice, pero esta vez ya no maldice a la tierra, sino maldice a una generación de hombres que provendrían de Caín. Dios maldice a una generación de hombres. Dios ya había hecho maldita la tierra, pero esta vez ahora maldice a su propia creación, que es Caín. Le dice, maldito eres tú de la tierra. Esto es un gran problema para el hombre que quiso traer la muerte para su hermano. Entonces dice Caín, mi castigo es demasiado grande, es muy grande, es más grande de lo que puedo soportar. Caín se da cuenta de esta carga tan enorme que le da Dios por haber desobedecido, por haber cometido este acto tan terrible. Y entonces con esta carga grande, ¿qué es lo que tiene que salir a hacer Caín? Versículos 16 y 17 del capítulo 4. Entonces sale Caín de la presencia de Jehová. Terrible. Es algo terrible. Sale Caín de la presencia de Jehová y habita en la tierra de Nod, al oriente de Edén. O sea que es desplazado muchísimo más hacia el oriente. Porque si ya en oriente estaba Edén, mucho más al oriente estaba la tierra de Nod. Allí conoce Caín a su mujer, la cual concibe y da a luz a Enoc. Y miren esta parte, hermanos. Edifica una ciudad. O sea que Adán y Eva no edificaron ciudad. Vivían en una comunidad muy diferente, pero Caín, al haber salido de la presencia de Jehová, empieza a sufrir una serie de necesidades y lo primero que hace es edificar una ciudad.
y le da un nombre a esa ciudad, que es un nombre de su hijo. Esto también es algo terrible. El hombre alejado de Dios, el hombre sin Dios, empieza a edificar ciudades con nombres de hombres. Algo completamente contrario a lo que quería Dios con el hombre, hermanos. Algo completamente diferente. Y la generación de Caín, las generaciones de Enoc, son 3 generaciones importantes, que son nombradas y mencionadas aquí en Génesis 4, en los versículos del 16 al 24. Quiero que ustedes los consulten, y yo aquí lo voy a resumir por causa del tiempo. Pero entonces viene Jabal. ¿Quién es Jabal? Jabal es el padre de la subsistencia y la arquitectura. Esto trajo consigo esclavitud, años después, feudalismo, modernidad, capitalismo, formación de estados-nación, que es lo que estamos viendo ahorita. Este Jabal es el que inventó la manera de vivir en casas, en edificios, y también era el que criaba ganado. Él se encargó de la subsistencia del hombre, o fue el padre de la subsistencia del hombre. Luego viene Jubal, el cual es el padre de todo instrumento, o sea, el padre de todo entretenimiento y espectáculo. El hombre sin Dios tenía una necesidad que tenía que ser cumplida, tenía que ser satisfecha. De ahí se desprende la música, el teatro, la moda, el arte, el culturismo, el romanticismo. Absolutamente todas estas corrientes empiezan a generarse a raíz de que el hombre está sin Dios, tiene ese hueco, tiene esa falencia. Y luego viene Tubal Caín, que es el padre de la protección y la ingeniería, que es el padre de toda arma de hierro y de metal. De ahí en adelante, el concepto de ciudad empezó a cambiar enormemente y empezó a ser usado como una forma de vida. Algo muy diferente a lo que Dios propuso al hombre y a su mujer, Adán y Eva. Todos sabemos que aunque Dios, por la promesa, expandió su reino usando al pueblo judío en la toma de muchas ciudades de ahí para adelante, ¿cierto? Pero fue un trabajo que Dios le tocó hacer de una manera muy progresiva. El hombre sin Dios edificó ciudad. Quiero que le pongan mucha atención a esta parte. Y es que en el medio está el hombre sin Dios. Y Tubal Caín empezó a crear sistemas para subsistir en medio de esa ciudad. Sistemas que le permitieran complacer todas sus necesidades en esa gran ciudad que estaba construyendo. Lo primero que tuvo que inventarse fue un sistema para trabajar, para ser útil, para ganarse el sustento y tener reconocimiento a través de su labor. También hay un sistema que es el entretenimiento, que es todo lo que tiene que ver con esas distracciones que hoy en día tenemos, que son los juegos electrónicos, que son los mismos parques de recreación, el mismo teatro, los espectáculos, toda esta parte. Por otro lado, creó un sistema para aprender, para tener una lógica cognitiva y desarrollarse culturalmente a través de la pedagogía, la ciencia y el desarrollo. Todo esto proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Absolutamente todo. El hombre también tiene que crear un sistema para poderse alimentar. Y entonces inventa cadenas de restaurantes masivas, la moda, el comercio, los contenidos. El hombre es un hombre de placer. Así que tienen que empezar a inventarse maneras para sistemas, para complacer esta parte del hombre, que es el placer, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad y los contenidos sexuales y violentos. Y en contraste con el placer, también tenía que encontrar la manera de protegerse. Por eso entra a la conquista de las naciones. El hombre quiere poseer naciones, el uno a defenderse y el otro a poseer. Entonces se crean los estados-nación y se crea la democracia, la política, porque es necesario que el hombre independiente de Dios se gobierne a sí mismo. Estos son algunos sistemas, pero pueden haber muchos más, hermanos. Aquí únicamente les muestro algunos.
de los sistemas que el hombre tuvo que inventar en el momento en que se quedó completamente sin Dios. Ese hombre maldito que tuvo que salir a buscarse la manera de complacer todos los vacíos que en Edén ya Dios tenía absolutamente cubiertos por su espíritu todo inclusivo, el cual absolutamente lo llenaba todo y en todo. Esta es la caída del hombre y los sistemas que le tocó inventarse para poder subsistir. Hoy en día nosotros estamos inmersos en estos sistemas. Nosotros vivimos en ciudades que están con cada uno de estos sistemas y otros subsistemas que nacen de allí. Estos sistemas no podemos eludirlos, no podemos salir corriendo de ellos. Y por la misericordia y el amor del Señor, Él vino a solucionar el problema con muchos de nosotros. Hoy los que estamos aquí sabemos que hemos sido librados de todos estos sistemas. Pero estos sistemas, para que haya una realidad de ser libres de todos estos sistemas, tenemos que pasar por un proceso porque no es fácil. Son 6.000 años o más de 6.000 años que llevamos culturalmente construyendo estos sistemas, construyendo ciudades. Y ahora que estamos inmersos en las ciudades, nos vemos enfrentados a una era totalmente diferente, una era que cambió, que marcará la historia por completo. Una era que tuvo avances tecnológicos que ninguna otra era la habían tenido hasta ahora. Es decir, el avance de la tecnología más o menos hasta el año 1950 había venido a una velocidad, digamos, constante, una velocidad prudente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, hay un cambio drástico. Y es que estos sistemas empiezan a coger una fuerza por la velocidad tan acelerada que empezaron a tener. Empezaron a crecer de una manera desbordada, a diferencia del desarrollo del cerebro del hombre y de su desarrollo humano como tal. ¿A qué nos estamos viendo enfrentados entonces hoy, hermanos? Entrando ahora sí al tema del bosquejo que nos propuso el hermano Rick hace algunos meses y que hemos venido tratando en este tiempo. Nos vemos enfrentados a cada uno de estos sistemas, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nosotros mismos. Estamos inmersos en estos sistemas. Inconscientemente, laboramos para cada uno de ellos. Inconscientemente enseñamos a nuestros hijos a laborar para cada uno de ellos. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Que entonces no vayamos a trabajar, que no tengamos entretenimiento, que no nos acerquemos a los libros para aprender. No, hermanos. No, no es eso lo que yo quiero decirles. Lo que yo quiero es ponerlos en contexto de los sistemas que Satanás creó, utilizando al hombre como carnada para poder vivir una vida sin Dios y entregarle un concepto de ciudad completamente diferente al concepto que Dios tenía con el hombre desde un principio. El concepto que Dios quería era muy diferente. Estoy seguro que dentro de los planes de Dios no era tener una ciudad como esta. Estoy completamente seguro que la Nueva Jerusalén no se parece en nada a esto, hermanos. Donde no hay verde, donde no hay agua. Donde el hombre tiene que vivir en cavernas, en cemento, atrapado en un sistema de números, de códigos, de protocolos, de leyes. Estoy seguro que Dios no quería esto. Pero esta es la ciudad, este es el concepto de ciudad que Satanás le vendió al hombre y que hoy en día nosotros estamos inmersos en él. Bogotá es una ciudad cosmopolita, pero muchas otras ciudades también lo están comenzando a hacer. Una ciudad que acoge toda cultura del mundo para convertirse en esto. Esta es la ciudad de Nueva York. Y esto es lo que le vende el sistema al hombre. Esto es lo que le dice el sistema al hombre, que es desarrollo. Esto es desarrollo para el hombre, esto es desarrollo. Pero para Dios no, hermanos. Para Dios el desarrollo es liberarse, precisamente. Es independizarse de cada uno de estos sistemas y volver a Él. Y edificar su templo, su casa, su gran ciudad, hermanos. Que es algo completamente diferente a esto.
Es un templo lleno de vida, es una casa llena de vida, que expende vida por todo lado. Una gran ciudad por la cual todo el mundo es gobernado por la justicia divina. Y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos en este tiempo. ¿Saben por qué venimos trabajando tanto con este tema? Por esto. Porque la batalla es directamente contra esto, hermanos. Hacerle entender a nuestros niños un nuevo concepto de ciudad no es fácil si primero no lo derrumbamos en nosotros. Si primero no entendemos que detrás de nuestros dispositivos celulares hay una serie de ingenieros muy bien especializados en el área que nos están vendiendo contenidos a través de los comerciales, de los videos, de las mismas películas. Todas esas facilidades que nos dan a través del dispositivo celular, hoy en día el concepto de ciudad pasó de ser una realidad utópica a estar en nuestras manos. Tenemos el mundo entero, el concepto de ciudad lo tenemos en nuestras manos. Con tan solo un clic podemos conseguir un carro para desplazarnos. Con tan solo un clic tenemos entonces una comida que nos traen hasta la casa. Con tan solo un clic puedo incluso acceder a cualquier tipo de contenido, de todo tipo de contenido. Y esto es a lo que nos llama el Señor hoy, a conocer para poder criar a nuestros hijos de una manera completamente diferente. Y pedirle al Señor que acompañe nuestros hogares, que nos nutra, que fluya dentro de nosotros, dentro de cada uno de nuestros hogares, para que aún nosotros viviendo en las ciudades no laboremos para ellas. ¿Tenemos que trabajar? Claro que sí, pero el trabajo no se convierte en nuestro concepto de ciudad. El trabajo es un medio para poder llegar a cumplir la obra del Señor. Que me gusta la pedagogía, que me gusta estudiar. Claro, todos nuestros jóvenes tienen que estudiar, tienen que aprender a leer. Pero hay un gran problema. Y es que los sistemas de los que acabamos de hablar no están diseñados para que su hijo aprenda, sino para que su hijo sea útil, para que su hijo opere, produzca. Eso es lo que el sistema quiere, que su hijo alimente esta gran ciudad que estamos viendo acá, a través de todo tipo de cosas. Que su hijo permanezca en el celular la mayor parte del tiempo para que él esté entretenido. Satanás no quiere que su hijo se incentive por la lectura. El sistema instaurado por Satanás quiere que su hijo sea dependiente de. Y lo que Dios quiere es que su hijo sea autónomo. Que su hijo tenga un despertar progresivo de la conciencia a través de la lectura. Por eso me voy a centrar en este punto para ir finalizando mi intervención por hoy. Una de las cosas que más afecta el pasar mucho tiempo detrás de un dispositivo celular es que el cerebro automáticamente se empieza a volver perezoso. Y al volverse perezoso, pues sencillamente vamos a tener niños que no quieren, pues que no quieren ya leer. Niños que no son incentivados en la lectura, sino niños que sencillamente solo se la quieren pasar viendo gráficos, animaciones. Déjenme decirles que esto es un gran problema. El entretenimiento, ese sistema del entretenimiento se está convirtiendo en algo muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. Algo que incluso se salió de las manos de aquellos que crearon las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales hoy en día son un problema gravísimo, hermanos. A través de las redes sociales se está transformando, se está mutando la conducta del ser humano. No les miento, no les miento. Los mismos que han creado y que han diseñado plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Twitter, como Instagram, ellos mismos, estos colaboradores han salido en diferentes programas de televisión a poner en alerta a la gente y decirles, ojo, usted puede googlear y escribir 10 razones por las cuales usted debe abandonar las redes sociales ahora mismo. Solo hágalo y entérese, hermano, para que se den cuenta lo peligroso que puede ser usted regalarle un celular a su hijo
a la edad de los 10 años, a la edad de los 12 años. Cómo las redes sociales empiezan a condicionar el comportamiento y la identidad de los niños a través de un me gusta, a través de una fotografía. Mire cómo ese concepto de estética ha venido cambiando de una manera tan cruda que al tomarse una fotografía, su hijo tiene que hacer un gesto o su hija tiene que hacer un gesto para parecer más atractiva y conseguir más likes. Pero no solo eso, sino revise por qué esa fotografía original ya no le sirve a la gente para dar like, sino que esa fotografía tiene que ser maquillada con una misma aplicación que le venden también a través de la plataforma Play Store o cualquier otra que sea. Mire cómo esa fotografía tiene que ser maquillada para que tenga aceptación de sus amigos. No quiero ahondar en el tema porque ya se va acabando el tiempo, pero esto es un tema bastante largo que usted puede investigar, que yo le invito a que usted investigue, porque el Señor Jesús tiene una gran intención con usted, pero si usted no investiga, si no conoce, sino que propicia que su hijo tenga un acercamiento negativo hacia este tipo de contenidos, pues sencillamente usted es el que está propiciando la degradación de su propio hijo. Ahora que si usted ya lo hizo, vuelvo y repito, no vaya a ir a quitarle el dispositivo a su hijo ahora porque va a entrar en un conflicto con él, sino que pídale sabiduría al Señor para que progresivamente, paulatinamente, Él le vaya permitiendo, ¿cierto? Le vaya permitiendo ir nutriendo la mente de su hijo también. Los valores y las normas sexuales se están perdiendo a través del uso de las redes sociales. Ya podemos ver cómo hay un libertinaje, una libertad que pasó a ser libertinaje, ¿cierto? Y en ese libertinaje el tema de la sexualidad se volvió algo muy inclusivo. Se volvió tan inclusivo que ahora, si yo me llamo hombre o me llamo mujer, estoy siendo excluyente con todo el mundo. O sea que antes yo era normal y ahora soy excluyente. El mundo está cambiando, hermanos. Y nosotros como padres de familia, como familiares de nuestros niños y adolescentes y jóvenes, tenemos un reto muy grande. Y es estar un paso adelante de ellos en cuanto a este tipo de situaciones. Por eso el Señor trajo la carga. Él necesita que se hablen estas cosas a la luz de la palabra. Él necesita que nosotros conozcamos y que no seamos ciegos frente a estas situaciones. Él necesita que nosotros no estemos temerosos, angustiosos y tomemos malas decisiones. Él necesita que seamos sabios y aprendamos a conducir a nuestros niños a salir de las ciudades. Salir de las ciudades no significa que ahora el niño dice, no, me voy para un campo y solo quiero vivir en el campo y ya. No seamos extremistas. Quiere decir que su hijo no vive en función de alimentar estos sistemas de los que acabamos de hablar. Y las redes sociales son una manera muy sencilla de alimentar estos sistemas. Se los garantizo. Utilicemos más bien los medios de una buena manera. Si ustedes tienen Netflix, si muchos de ustedes tienen Netflix, los invito a que vean un programa que está ahí. Es un documental de 1 hora más o menos, 1 hora larguita, que se llama El dilema de las redes sociales. Y corroboren si todo lo que estamos hablando ahorita acá es cierto o no es cierto. Corrobórenlo también buscando diferentes fuentes de información a ver si es cierto o no es cierto. El dilema de las redes sociales. Sus ojos serán abiertos cuando vean ese documental. Se darán cuenta que el problema que afrontamos hoy en día con las altas tasas de suicidio tienen que ver precisamente porque los adolescentes de ciudades desarrolladas como Nueva York, como Alemania o como Japón, están en un gran problema social y cultural porque tienen una alta tasa de suicidio en sus ciudades y esos suicidios son más que todo de adolescentes. Quiero compartirles una experiencia. Yo tengo una prima en Japón y ella hace tiempos me contó y me dijo, mira, aquí en Japón hay un gran problema. Y el gran problema es que los niños son criados de una manera tan fría, que ni siquiera le dan un beso, no le dan un abrazo a sus padres.
Ven a los padres como un aspecto funcional. Necesito comer, necesito vestirme, necesito dinero para tomar el tren. Y este distanciamiento entre ese vínculo entre padres e hijos ha causado algo terrible. Este aislamiento ha causado una gran enfermedad. En este momento se me olvida el nombre, me disculpan, pero es una gran enfermedad que está golpeando la juventud en Japón. Es una enfermedad que los recluye en su habitación, ¿sí? Los hace recluirse en su habitación, cerrar la puerta, cerrar las cortinas, quieren vivir a oscuras, ni siquiera salen para alimentarse, tienen que golpearles en la puerta para que ni siquiera bajan al comedor, les colocan en la puerta de su habitación el plato de comida allá afuera y el niño muchas veces ni sale por él. No salen a bañarse, no quieren ir a estudiar, están ahí encerrados, detrás metidos en su celular. La vida para ellos ya no es esto que nosotros conocemos, sino la vida para ellos es lo que está detrás de la pantalla del celular. Este espíritu se está levantando allá. ¿Sabe qué ha ocasionado esto? Que un gran número de jóvenes tomen la decisión de suicidarse porque se sienten solos. Y entonces me cuenta mi prima que para ellos es muy normal ir en el tren y de repente paran el tren. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué pararon el tren? Se asoman por la ventana. Ah, sí, otro suicidio, tenaz, otro joven suicidado. Para ellos ya se convirtió en algo normal, saber que para el tren porque hay un suicidio. Terrible, ¿no, hermanos? Es una ciudad con una disciplina muy tremenda, con un nivel de educación muy elevado. Japón es una de las ciudades potencia del mundo, podríamos afirmar, porque tienen tecnología de punta, porque tienen un desarrollo económico altísimo, porque han logrado superar el problema de la pobreza, porque son líderes en armas, en protección y sus alianzas son muy buenas, pero tienen un gran problema. Están alejados de Dios. Alejados de Dios, hermanos. No tienen a ese Cristo maravilloso que les infunde vida a los jóvenes. Y me da tristeza, porque mi prima tiene dos sobrinas. Perdón, tiene dos hijas que son mis sobrinas. Una tiene 8 años y otra tiene 14. Y me duele por ellas. Y le pido al Señor que las cuide, porque están inmersas en esa cultura. Y mi prima lucha contra esa cultura. Ella es colombiana. Y les lleva y les infunde la cultura colombiana, la cultura del abrazo, la cultura de un beso, la cultura del diálogo. Y para ellas es algo completamente extraño. ¿De qué mundo vienes tú, mamá? Los adolescentes ya no queremos estar cerca de nuestros padres. Esa es la cultura, mamá. Modernízate. No permitamos que nuestros hijos se conviertan en esto. Y cuando ellos vayan siendo adolescentes empiecen a distanciarse de nosotros. Acerquémonos a ellos. Démosles un abrazo, démosles un beso, constantemente dialoguemos con ellos. No permitamos que la forma de entretenerse de ellos sea un dispositivo. Es un ejercicio, hermano, es un ejercicio en el cual el Señor nos quiere ir metiendo, nos quiere ir involucrando, para que no caigamos y no seamos propiciadores de que nuestros hijos sencillamente se conviertan en, en productos de la industria tecnológica y de la industria del Internet, hermanos. Por ahora el tiempo nuevamente se me agotó, pero en 8 días continuaremos profundizando todos estos temas. Hermanos, que el Señor sea fortaleciendo cada uno de sus hogares, que el Señor sea fluyendo como la vida, que el Señor sea trayendo a ustedes la comunión y ese altar familiar que debe habitar en cada uno de sus hogares. Amén. Amén, hermano. Señor Jesús, gloria a Dios. Hermanitos, ahora continúa nuestro hermano Sebastián Rodríguez. Va a hacer la actividad que no pudimos hacer la semana pasada. Entonces, mi hermano Sebastián. Amén, hermanitos. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué agradable verlos, hermanos. Bueno, mis hermanos, entonces les pido por favor de que en este momento nos levantemos de nuestra silla, hermanos. Llevamos una horita ya ahí sentados, incluso más. Entonces levantémonos, hermanos, por favor.
Estirémonos un poquito. Bien. Perfecto. Eso es. Bien, mis hermanos. Entonces, póngale pues cuidado, hermanos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Amén. Qué bueno, hermano. ¿Ya ven mi pantalla? Ahora sí. ¿Quién dijo que no? Sí, se ve. Ok, qué bueno. Listo, hermanos. ¿Qué es lo que ven en mi pantalla en este momento? Viendo. Cuchillo, tenedor, cucharilla. Cuchillo, tenedor, cucharilla. Aquí, hermanitos de México, creo que en México se llaman diferentes, ¿cierto? Si no estoy mal. Ok. Bueno, hermanos, entonces presten atención a las instrucciones. En este momento yo sé que cada uno está en sus casas, está en la comodidad de su hogar. Me gustaría que nos pusiéramos en pie nuevamente, nos levantáramos, nos dirigiéramos a la cocina y escogiéramos uno de estos elementos, cualquiera, pero solo uno, no los tres. Puede ser un cuchillo, puede ser el tenedor, puede ser la cuchara. Solo un elemento, solo uno, ¿listo? De los tres. El que más nos guste, el que más nos guste. ¿Bien? Por favor, encendamos las cámaras. Que Oiga, mi cosita, me está leyendo y no quiero que me... Ahí se escuchó todo, papi. Bueno, ¿listo? Ya todos tenemos en nuestra mano ese elemento, ¿sí? Bien, por aquí veo un tenedor, una cuchara. Dianita tiene un tenedor, la hermanita tiene una cuchara. Bien, ya todos lo tenemos, prendamos nuestras cámaras. Eso, qué bien, qué bien. Un cuchillo. Uy, por aquí tienen un cuchillo. Qué bueno, qué bueno. Listo, cuchara, tenedor. Bueno, resulta el hermanito aquí, Eric tiene un tenedor. Listo, muy bien. Listo. Vamos a hablar un poquito de estos elementos. Y vamos a hablar de acuerdo a nuestra selección. Resulta que el hermanito y durante todos estos talleres hemos hablado siempre acerca de el peligro que corren nuestros hijos, hemos hablado de las diferentes circunstancias que nuestros hijos atraviesan en estas épocas, ¿cierto? Hemos hablado también de esta manera en que hoy en día el mundo envuelve a nuestros hijos, ¿cierto? Y también hemos hablado un poco la postura de nosotros como padres frente a las diferentes situaciones que están atravesando nuestros hijos en este momento, a raíz de la tecnología, a raíz de todo el evento cultural que hoy día a día se construye en este mundo pecaminoso, ¿cierto? Pero falta algo muy importante y es qué papel o qué rol nosotros como padres desempeñamos con nuestros hijos o para nuestros hijos en nuestros hogares, ¿cierto? ¿Estamos siendo cuchillos? ¿Estamos siendo tenedores o estamos siendo cucharas como padres, hermanos? Esta es una bonita reflexión, porque ¿para qué me sirve a mí el cuchillo? O mejor dicho, ¿cuál es la esencia de un cuchillo? Un cuchillo es cortante, ¿cierto? Un cuchillo es tajante. Un cuchillo lo podemos tipificar como un elemento apático, ¿cierto? Un cuchillo me sirve a mí para dividir también, me sirve a mí para cortar, ¿cierto? Y en ocasiones cuando llegamos nosotros cansados, cargados de nuestros trabajos o cuando nos levantamos en esta coyuntura social de nuestros puestos después de haber trabajado durante todo el día y se nos arrima nuestro hijo a pedirnos un favor para una tarea, ¿qué decimos? Sí, ve y dile a tu mamá, sí, ve y dile a tu papá, Santi, Sebas, ayúdenle a la niña, ¿cierto? No estoy hablando, ojo, no estoy hablando mal de mis papás, ¿no? Pero eso es lo que en la vida cotidiana suele suceder en la mayoría de hogares, ¿cierto? Somos tajantes, somos cortantes, no solamente con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Eso representa el cuchillo. Cortamos también ideas, cortamos sueños, anhelo, e incluso somos tan cortantes que la misma confianza que debemos ganar hacia nuestros hijos y viceversa, la cortamos por simples acciones de menosprecio, acciones de no me importa, de soy apático a lo que tú piensas, ¿verdad?
Hablemos ahora un poco del tenedor. ¿Qué es un tenedor? ¿Para qué sirve un tenedor? Un tenedor sirve para punzar, para picar, ¿cierto? Un tenedor es el que lastima. Un tenedor hiere. A veces nosotros como padres no estamos prestos a escuchar a nuestro hijo, sino directamente lo recriminamos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Cierto? Lo estamos picando. Quiero que seas el mejor, pero ¿por qué no te va bien en el colegio? ¿Pero por qué tus compañeros sacan mejores notas? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste esto? Todo el tiempo lo estamos punzando, 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 ¿cierto? Estamos hiriendo la confianza, estamos hiriendo la persona que el Señor nos ha encargado a nosotros para cuidar en la tierra, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de la cuchara. ¿Qué es la cuchara? La cuchara es un elemento demasiado valioso. Antes de existir el cuchillo y el tenedor, existía la cuchara. ¿Sabían eso? ¿Y por qué la cuchara es tan valiosa? Porque la cuchara levanta, ¿cierto? La cuchara empuja, la cuchara sostiene. ¿Qué tan cucharas estamos siendo para nuestros hijos? Estamos siendo esas cucharas que sostenemos la confianza que tenemos, que deben tener nuestros hijos hacia nosotros. Estamos siendo cucharas para levantar a nuestros hijos de situaciones en donde ellos están desmoronados, en donde ellos se sienten abatidos. Hoy día, y lo veíamos con el hermano, nos decía, hoy nuestros niños, nuestros hijos, por tanta carga de información, por tanta carga tecnológica, redes sociales, quiero sentirme incluido, quiero sentirme importante, quiero ser popular. Y al no serlo, pues ellos se la pasan desmoronados, en depresión. ¿Hace cuántos años se empezó a conocer esa famosa palabra de la depresión? Eso es hace poco, ¿verdad? Antes, pues, antes uno no veía a un niño que entraba en depresión, era muy raro verlo, ¿cierto? Pero por todo lo que estamos viviendo en esta época, por la intensificación de lo que se vive en este momento, pues los niños entran en depresión. Y la depresión no es más que un estado de decaimiento, un estado de me tiro al piso y no quiero levantar cabeza. Es labor de nosotros como padres, ustedes como padres, levantar, empujar, sostener a nuestros hijos como cucharas. Bien, ahora muéstrenme en qué elemento escogieron de su cocina para hacer una pequeña evaluación. Muy bien, muy bien, muy bien. Los de los tenedores también se vale, los de los cuchillos también se vale. Bien, pero es esta reflexión la que quiero hacerles. Ante todo, seamos cucharas con nuestros hijos. Sostengámoslos, querámoslos, apoyémoslos, levantémoslos. ¿Listo, mis hermanos? Dios los bendiga. Un abrazo. Qué actividad tan bonita. Amén. Cuando fue y dije, yo dije, no, cojo la Amén, mi hermano. cuchara. Amén, mi hermana. Señor Jesús, le damos gracias, Señor, porque nos haces conscientes, Señor, de que debemos cuidar, debemos levantar, Señor, y apoyar a nuestros hijos, Señor, biológicos, espirituales, Señor. Debemos ser esas cucharas que levantan, nos levantamos unos a otros, nos apoyamos, Señor, en el cuerpo, en especial con nuestros niños, Señor. Hermanitos, ahora vamos a confirmar la palabra, mis hermanos, con la parte